Bueno, tenemos de vuelta hoy a la gente de Cedronar, que es el ciclo de videoconferencia. Pergamino o Rodríguez, ¿podrían silenciar el micrófono? Es difícil, pero se puede. Bueno, como les decía, estamos en el ciclo de videoconferencia de Cedronar, que todos ustedes nos piden, y la verdad que les agradecemos siempre por estar ahí presentes en este ciclo, que la verdad que es súper interesante. Bueno, hoy tenemos un tema que se llama Prevención en ámbitos de recreación y ocio nocturno, que tiene el objetivo de identificar las estrategias de prevención de consumo, ¿no?, de drogas en el ámbito del ocio nocturno y las características de su implementación en eventos masivos. Bueno, los chicos se van a presentar, algunos ya vinieron y otros son nuevitos, así que les pongo el micrófono cerca, así se presentan. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar ahí. Para nosotros, como decíamos la otra vez, es un placer poder compartir estos espacios de formación con ustedes y poder llegar a más gente a partir de este formato virtual. Yo los acompañé a algunas clases anteriores en lo que era prevención en contexto de vulnerabilidad. Mi nombre es Diego Ruiz, soy licenciado en Psicología y soy asesor del área de prevención de la Dirección Nacional de Prevención. Nos acompañan también dos personas del equipo, que ahora voy a dejar que se presenten, y que este equipo es el que conforma lo que es prevención en contextos de ocio nocturno y recreación. Mi nombre es Julieta Duarte, también soy licenciada en Psicología y formo parte del equipo técnico de la Dirección Nacional de Prevención. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Medi, también licenciada en Psicología y soy parte del equipo de prevención en contexto de todos psicólogos. Así es. Bueno, como teníamos previsto, hoy nosotros hemos preparado una clase destinada a lo que conocemos como prevención en contextos de ocio nocturno y recreación, donde, como le hemos dividido, básicamente está puesto en función de que ustedes puedan conocer en primer lugar el marco teórico de cómo pensamos nosotros la prevención específicamente en este ámbito, y ya vamos a ver que en muchas ocasiones muchas de las estrategias que la Dirección Nacional de Prevención viene desarrollando son muy pero muy ajustadas a ámbitos específicos. Bueno, esta es una en particular. Entonces, en primer lugar, le vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con el marco teórico. Después nos vamos a meter en que ustedes puedan conocer los acuerdos y los lineamientos con los cuales nosotros interactuamos tanto con las provincias con las cuales trabajamos como con el ámbito privado, que también desarrollamos estas acciones, que es todo como un lineamiento y ejes que ponemos en práctica. Y después sí le queremos mostrar ya de forma concreta cuáles son las acciones que venimos realizando, de qué manera, qué características tienen, porque Cedronar viene como participando ya en varios eventos masivos desarrollando esta estrategia, y nos parece fundamental que ustedes puedan tener como noción de cuáles son esas experiencias y qué es lo que hemos estado haciendo. Perdón, la gente de Sauce Viejo, ¿podría acercarse al micrófono? Sauce Viejo. Así que pantalla. Sauce Viejo. Ahí, a ver, Casa de la Ciudad está bárbaro. Y les voy a pedir a la gente de Sauce Viejo a ver si se puede acercar al micrófono. O Piedra Buena. ¿Piedra Buena? ¿Se podría acercar? Hola, ¿sí? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Se escucha perfecto aquí. Bárbaro, perfecto. No, porque no está agarrando. Claro. Porque no aparece en pantalla Piedra Buena. Pero bueno, ahora consulto. Sí, sí, pero estamos, así que... Dale, bárbaro. Buenísimo, gracias. Ahora le voy a decir a los chicos que pongan en pantalla. Así, bárbaro. Bien, bueno, en primer lugar, como nosotros siempre comenzamos desarrollando, nos parece fundamental explicar cuáles son los porqué de una estrategia de estas características. Un poco lo que ya veníamos desarrollando la clase anterior acerca de la necesidad de que las estrategias de prevención puedan enfocar a otros ámbitos posibles y a otro tipo de intervenciones novedosas, y eso es un poco el objetivo que planteamos de la Dirección de Prevención, de qué manera podemos ampliar las estrategias de prevención y llevarla a otros ámbitos posibles donde se encuentran los sujetos a los cuales nosotros queremos llegar. Primer punto del por qué
básicamente es un análisis de la cantidad innumerable de estrategias de prevención que hasta la fecha se vienen realizando. Y un poco esto que nosotros veníamos como hablando, dejando claro en el último videoconferencia, que tiene básicamente que ver con la falta de eficacia de muchas de estas intervenciones que se fundamentan pura y exclusivamente en el ámbito educativo, dejando de lado otros ámbitos donde los adolescentes, que es como el área que a nosotros nos interesa más llegar, no están o no llegan estas intervenciones de forma efectiva. Entonces el primer punto básicamente tiene que ver con eso, con que a la fecha la mayoría de las intervenciones no responde a los criterios necesarios para cada uno de los personas que quisiéramos llegar. El segundo punto que va como muy en relación, sí. Pergamino, puede ser que el micrófono, si lo pueden apagar, Pergamino. Ahora sí. Seguíamos, le decíamos entonces, el segundo punto está como muy relacionado con lo que venimos desarrollando y que lo que la evidencia nos muestra es que el fracaso de las políticas preventivas a nivel regional, a nivel mundial, está muy pero muy basado en lo poco que pueden llegar a las experiencias vividas por las personas, la poca relación que tienen con las experiencias vividas por las personas y los ámbitos en los cuales estas personas viven. Es decir, creemos que es fundamental desarrollar estrategias preventivas que se acerquen a las experiencias de los sujetos hoy en día y de cómo viven el consumo. Por eso esta estrategia de prevención en contexto de nocturnidad lo que hace fundamentalmente es generar aspectos específicos para un ámbito específico en ese sentido. Y que muchas de estas intervenciones históricas se han guiado pura y exclusivamente con la creencia de que las personas no usarán sustancias si solo le damos información. Ese punto que ya también lo habíamos trabajado en la clase anterior de aparentemente parecería ser que uno de los objetivos de la mayoría de las estrategias de prevención es pensar que si solo informamos de la sustancia y sus efectos, los sujetos van a dejar de consumir, lo que ya sabemos a esta altura del partido que eso es una parte importante, pero que no funciona o no resulta como para que una estrategia de prevención sea efectiva. Sumado más a las pruebas y los índices en los últimos años que dicen que, bueno, entre los jóvenes se mantiene elevado el consumo de sustancias y por supuesto que las estrategias más clásicas de prevención no estarían llegando a este sector de la población y no estarían llegando con la eficacia necesaria. Entonces, ese es un primer punto de por qué nosotros creemos que es fundamental generar estrategias de prevención en contextos de nocturnidad y recreación, ¿no? Básicamente por la poca eficacia que generalmente tienen las intervenciones clásicas y porque creemos fundamentalmente que hay que desarrollar estrategias muy enfocadas en las necesidades y en las características de los sujetos y de los ámbitos en los cuales participan. Eso en primer lugar como para comenzar y plantear un primer marco teórico. El segundo, recuerden que lo que habíamos hablado anteriormente también tenía que ver de que generalmente un error muy frecuente es pensar que el consumo de sustancia tiene una única característica y de una única forma, ¿no? Y desde esa perspectiva generalmente se suelen hacer estrategias como simplificadas y lo que nosotros creemos básicamente que hay que complejizar mucho más la interpretación del fenómeno porque básicamente es un fenómeno complejo. Entonces, en ese sentido, reconocer que existe un uso recreativo de las sustancias que generalmente se da en los espacios de ocio, en los espacios nocturnos de fin de semana y demás, y que generalmente este tipo de consumos es compatibles con otro tipo de características de los sujetos consumidores que no responde a la imagen más estereotipada que generalmente teníamos de un consumidor en épocas pasadas, como alguien marginal, irresponsable, o con otros tipos de prejuicios que, como ya hemos trabajado nosotros, son uno de los grandes responsables de que muchos de los sujetos consumidores no lleguen al sistema de salud. Entonces, creemos que hay que romper un poco estos estereotipos y comenzar a ver también otro tipo de sujetos consumidores que tienen esta característica. En los tiempos de ocio, en los tiempos de fin de semana y demás, se da un consumo de sustancias características particulares. Y es hacia ellos de prevención va a ir enfocado y hacia ellos es donde diseñamos este tipo de intervención. Eso en primer lugar como para seguir profundizando los por qué.
Y en segundo lugar, sumando al marco teórico de cómo nos interesa que ustedes puedan ver este tipo de intervenciones, es comenzar a conceptualizar esta complejidad que tiene el consumo de sustancias y contemplar tanto los aspectos negativos que tiene, porque como ya hemos dicho, ningún consumo de sustancia es inocuo, sino que todo consumo de sustancia atrae algún tipo de efectos negativos, pero también los efectos positivos que ese sujeto que la consume busca a partir del consumo de sustancias, y que a partir de poder conceptualizar estos dos aspectos que tiene el consumo de sustancias podemos comenzar a diseñar una estrategia lo más ajustado posible como para poder llegar. Recuerden ustedes que uno de los inconvenientes más grandes que se suelen generar en estrategias preventivas básicamente tiene que ver con poder llegar al usuario, con poder llegar a esa persona que pueda escuchar el mensaje, que pueda recibir algún tipo de intervención y demás, por lo cual que creemos que desde esa perspectiva poder empezar a contemplar en el diseño de la estrategia tanto los aspectos positivos en el cual el sujeto busca a partir de consumir una sustancia, como los negativos, van a ser fundamentales para que estas estrategias puedan tener algún tipo de impacto de efectividad. Y por último, esto que ya hemos venido diciendo, pero lo queremos remarcar porque es fundamental para nosotros, que es como muy necesario que la prevención pueda contar con la característica de los jóvenes, las sustancias que consumen y las formas que emplean esa sustancia, ¿no? Generalmente, repito esto que veníamos diciendo, solemos simplificar un fenómeno que a su vez es como muy complejo y que tiene características muy complejos. Y en eso nosotros estamos diciendo ahí como las características de los jóvenes, las sustancias que consumen y las formas que las emplean, hay una gran variedad que implica que tengamos que diseñar estrategias muy pero muy específicas de acuerdo a los tipos de contexto. Ya vamos a ver claramente que cuando hacemos esta intervención en una fiesta electrónica tiene unas características, y cuando la hacemos en otro tipo de evento va a tomar como otra forma. Porque estamos como respetando esta forma y estos criterios que creemos que son fundamentales como para la eficacia del mismo. Seguimos un poco más y ahora sí empezamos como ya a meternos más en el marco teórico. Hasta hace un rato veníamos desarrollando cuáles eran los porqué de que consideramos que había que generar estrategias de estas características, y ahora nos metemos más al marco teórico. El primero y el principal, que es un poco lo que divide la diferencia entre un consumo problemático y no problemático, es aceptar que hay un sector de la población que va a hacer un consumo de la sustancia y que a su vez puede estar preocupado y puede tener interés en reducir los riesgos y tener un mayor cuidado en función de ese consumo de sustancia, ¿no? En esto que yo les decía hace un rato, del amplio sector de la sociedad que accede a algún tipo de sustancia, van a haber un sector que va a tener un problema y que tiene un consumo problemático y que vamos a tener que abordarlo, y va a haber otro tipo de sector que va a decidir, por más allá de todos los no que podamos decir, va a decidir consumir un tipo de sustancia, y que creemos que tenemos que llegar hacia ellos a partir de que pueda asumir su práctica y generar menores riesgos y mayores cuidados desde esa perspectiva. Eso es un poco la diferencia que decimos entre lo que es un consumo problemático y no problemático, que básicamente un consumo problemático es cuando afecta alguna de las áreas vitales, como le hemos mostrado ahí, tanto lo que tiene que ver con la salud física o individual, las relaciones sociales primarias, las relaciones sociales secundarias, y que para eso, por supuesto, es fundamental todas las estrategias de alertas tempranas que nosotros podamos llegar a hacer como para empezar a visualizar cuándo un sujeto puede tener un consumo problemático y cuándo el área de salud tiene que abordar ese tipo de situación, ¿no? Pero, digo, resumiendo como para que todo el mundo le quede claro, partimos de esa conceptualización de no simplificar el consumo de sustancias, sino al contrario, complejizar y poder ver todas las variables que tiene y dar respuesta para aquellos sujetos que pueden tener algún consumo problemático y las respuestas del sector de salud necesaria, y poder llegar con otro tipo de estrategias para aquellos que van a elegir consumir un tipo de sustancia y que en ese consumo de sustancia quizás no desarrollen un problema, pero que es fundamental informarlos, abordar, y que puedan tener un menos riesgo y un mayor cuidado de ese lugar. Por ahí para sumar un poco con esto de romper el estereotipo del consumidor de sustancias, desde este paradigma y desde el lugar donde nos estamos posicionando, tienen que quedar como 3 puntos claros de los sujetos a los cuales nos estamos dirigiendo con la estrategia,
y que tiene que ver con que consumir, no equiparar consumo con problema, digamos, consumir sustancias no es igual a tener problemas, puede haber un consumo responsable y cuidado de sustancias, y a su vez puede haber alguien que consuma sustancias y a la vez está preocupado por su salud, como para resumir en esta línea también esos 3 aspectos, que son 3 premisas que guían de alguna manera las estrategias que podamos pensar en esta línea. Bien, desde esa perspectiva entonces, y un poco lo hablábamos mucho nosotros la clase pasada, en función de desarrollar estrategias integrales, y que cuando decíamos estrategias integrales hablábamos de hacer todo el esfuerzo como para que los sujetos no consuman con todas las estrategias que podemos llegar a tener a mano, pero también contemplar a ese otro sector de la población que va a consumir algún tipo de sustancia y que nosotros también podemos llegar a partir de reducir las consecuencias nocivas que tiene ese consumo de sustancias. A eso es lo que nosotros entendemos por integral, a tomar todas las estrategias posibles y poder hacerlas accesibles a aquellos sectores que nos interesa llegar. Por eso, como les contábamos la clase pasada, Cedronar, desde el área de prevención, lleva adelante toda una serie de estrategias en distintos ámbitos, no solo en contexto de nocturnidad, sino también en escuelas, en el área del deporte y la cultura, en contextos de encierro, en ámbitos laborales, en contextos de vulnerabilidad. Es decir, creemos que hay que como romper esos prejuicios de pensar que solo tenemos que desarrollar un tipo de acción y llevarla a la mayor cantidad de ámbitos posibles, y por supuesto los ámbitos de ocio nocturno y recreativos es uno de los fundamentales. Continuando con el marco teórico que nosotros les queremos presentar, básicamente hablamos de un enfoque de reducción de riesgos y daños, de que básicamente este enfoque no tiene como objetivo exclusivo la reducción del número de personas que consumen sustancias, sino también la reducción y eliminación de los problemas ocasionados por la sustancia, ¿no? Que parte del modelo de poder como observar estos aspectos integrales que tiene la intervención y el tipo de consumidor que va a participar en este tipo de ámbitos como es la nocturnidad y demás. A su vez, no solo vamos a buscar basarnos en reducir los daños, sino también en la posibilidad que esos daños ocurran. Y ahí hay mucho de lo que nosotros hacemos en función de la prevención ambiental, en términos de cómo un espacio recreativo de ocio nocturno puede tener ciertas características que promuevan o potencien el consumo. Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver cuando profundicemos un poco cuál es el dispositivo de abordaje de la nocturnidad, cómo ustedes van a poder observar cómo también hacemos algunas estrategias de prevención ambiental que van a tratar de modificar todo el aspecto sistémico que hace que un consumo se pueda promover, o todo lo contrario. Y que básicamente lo que está comprobado, que estas estrategias que también se fundamentan en la gestión de placeres y riesgos, es un enfoque realista, eficaz y sin prejuicio para el sujeto, es decir, corriéndose de una postura moralista, sino todo contrario, tomando al sujeto como un sujeto de derecho y a partir de ahí poder abordarlo en los ámbitos en los cuales lleva adelante ese consumo y en el cual creemos que es más eficaz poder estar y demás. Bien, continuamos en ese sentido y ahora sí nos metemos ya un poco más en poder profundizar a qué apuntamos con estas estrategias. En primer lugar, las estrategias de contexto de nocturnidad y recreativos van apuntadas a sujetos mayores de 18 años que concurren generalmente, sobre todo los fines de semana, y que hay un consumo los fines de semana en este tipo de ámbitos, y que contemplamos en primer lugar como sujetos autónomos. Acá hay que diferenciar de manera profunda, y por eso nosotros decíamos que para cada tipo de sujeto vamos a tratar de diseñar tipo de intervenciones. Por eso esta estrategia no puede ser para todo el mundo, sino que es una estrategia destinada para estos ámbitos específicos y con un particular sujeto consumidor. Esta es una diferencia importante que nosotros podamos establecer. Entonces, como les decía, un sujeto autónomo con capacidad de decisión, y eso es algo que es muy importante discernir cuando estamos llevando adelante este tipo de acciones, contemplado desde la lógica, por supuesto, de un sujeto de derechos, o como un sujeto responsable de sus acciones y que tiene conciencia de los riesgos y los daños que puede
surgir en un tipo de consumo y que potenciamos la necesidad de generar esa conciencia de cómo esos daños pueden ser reducidos y cómo se puede gestionar los riesgos y los placeres de manera de que ese consumo no termine siendo un consumo problemático, ¿no? Digo, gran parte de la efectividad de estas estrategias tiene que ver con por llegar a personas previo a que se haya podido desarrollar un consumo problemático. Hasta acá lo que nosotros hemos trabajado en función de cómo vemos el marco teórico, ¿no? En primer lugar, desde los aspectos más ligados a por qué creemos que hay que generar estrategia en estos ámbitos, y es un poco en la línea de lo que venimos desarrollando, porque generalmente las estrategias más convencionales no llegan a la mayoría de los sujetos consumidores, y creemos que en ese sentido hay que correrse de los prejuicios y parámetros generales y poder llevar las estrategias de prevención a otro tipo de ámbitos, como puede ser el de ocio y nocturnidad. En segundo lugar, el marco teórico, que tiene que ver con un abordaje integral que contempla hacer todos los esfuerzos desde la prevención ambiental y las campañas de concientización para que los sujetos no consuman, pero para aquel sector que igual decide consumir, darle alguna especie de propuesta como esta, de gestión de riesgos y daños, de manera de poder llevar adelante la baja de los daños que puede llevar ese tipo de consumo y gestionar sus placeres de manera responsable. Y cuál es la perspectiva al cual vemos al sujeto como un sujeto de derechos, responsable de sus acciones y demás, y que puede valorar la necesidad de potenciar los niveles de salud a partir de reducir los riesgos. Hasta acá el marco teórico. Ahora lo que nos vamos a meter fundamentalmente es que ustedes puedan conocer de qué manera hemos comenzado a trabajar con las provincias y el ámbito empresarial, y qué tipo de acuerdo hemos llegado como para poder desarrollar lo que nosotros entendemos como los dispositivos de prevención en contextos de ocio nocturno y demás. En este sentido, tal como lo decía Diego anteriormente, siempre se piensa en una estrategia de prevención integral. No tendría sentido ni cumpliría sus objetivos completamente una estrategia si no está pensada con otros actores. Esos otros actores no solo son otras instancias gubernamentales, sino que también apelamos al sector privado y a otras organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que necesitamos que todos los actores que participan y que tienen injerencia y decisiones en los ámbitos de ocio nocturno y de recreación sean parte del proceso de pensar una estrategia. En esa línea, desde el año pasado, más o menos desde agosto y septiembre del 2016, venimos sosteniendo y potenciando el intercambio con algunas provincias en particular, con algunos centros urbanos y a su vez con el sector privado, pretendiendo el desarrollo de estos procesos, de estas estrategias de prevención que como objetivo principal tienen el desarrollo de procesos integrales de cuidado y de protección al interior de los espacios nocturnos de recreación. Volviendo al objetivo principal y a la premisa que también guía nuestra tarea, que es que sabemos que en determinados espacios de ocio y de recreación hay un consumo que se va a dar y que no se va a dejar de dar porque nosotros digamos simplemente que no, digamos. Entonces hay que pensar cómo hacemos para que el Estado esté presente, respetando y de alguna manera potenciando esos procesos integrales de cuidado. En ese sentido hay algunos puntos como súper importantes que venimos abordando y que estamos intentando implementar y que sean garantes de la intervención. En principio, trabajar para el pleno cumplimiento de las normas vigentes que hay, sobre todo en relación al expendio y al consumo de alcohol. Eso implica también un trabajo al interior de cada provincia y de cada localidad, porque entendemos que esas leyes no son iguales en todos lados y cada como localidad tiene su modificación, con lo cual implica tener esa mesa de diálogo abierta con cada referente. A su vez, como les decía, en relación al sector privado, promover mesas de trabajo y discusión con las cámaras de entretenimiento, de discotecas. En ese sentido también nos venimos reuniendo con algunas cámaras, en especial de Capital Federal y de Gran Buenos Aires. Ellos tienen mucho también para decir, y en esto de siempre tomar la palabra y el conocimiento también de otros actores. En relación a las instancias gubernamentales, en este sentido que veníamos hablando, no tendría sentido que pensemos una estrategia si no está seguridad involucrado, juventud involucrado, salud, transporte.
hay un punto importante que tiene que ver con el consumo de alcohol y la disponibilidad del transporte público, que consideramos que es muy importante, sobre todo en grandes fiestas y en grandes eventos masivos, que estos sujetos de los que venimos hablando, autónomos, con capacidad de decisión, sujetos de derechos, tengan garantizada la disponibilidad del transporte público, que ese transporte público que esté garantizado esté informado a la vez, porque si está presente pero no hay la suficiente información respecto de ese servicio, tampoco sería lo mejor, digamos, y que eso esté señalizado al ingreso del evento, y a su vez una articulación que es sumamente importante, que tiene que ver con garantizar la asistencia médica y el acceso a esa asistencia médica. Un poco cuando venimos pensando estas estrategias y cuando hablamos con otros actores y cuando hablamos con los operadores socioterapéuticos, que son quienes también van a estar acompañando la estrategia, siempre hablamos de ser un canal de acceso al sistema de salud, que nosotros seamos de alguna manera, cuando estamos presentes en esos eventos, un canal de acceso para que la atención sea más rápida, en la misma línea de reducir los riesgos que ocasiona el consumo. Una cuestión que quisiéramos agregar ahí que nos parece fundamental. Nosotros creemos que, por supuesto, desde el Estado hay una responsabilidad de estar presente, pero también creemos que la responsabilidad tiene que pasar por el sector privado. Por eso venimos como desarrollando toda una serie de acciones de sensibilización, de convocar, de reagrupar y demás, porque creemos que acá el esfuerzo tiene que venir de todos los actores, ¿no? Tanto de el Estado, garantizando la accesibilidad y la estrategia, pero también del sector privado comprometiéndose a que sus ámbitos se vuelvan más preventivos. Digo, que un ámbito no sea una zona liberada, sino todo lo contrario. La posibilidad de incluir toda una serie de prevenciones ambientales que hagan de ese lugar un lugar mucho más preventivo. Entonces, esa también es una estrategia paralela que nosotros vamos desarrollando y que en alguna de las estrategias que les vamos a contar, esa articulación entre el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal y el sector privado ha sido de una gran efectividad cuando todos estos actores se pueden poner de acuerdo y llevar adelante una acción. Entonces, creemos que es como muy importante ir como sensibilizando a cada una de las partes y todos comprometernos a llevar adelante estrategias de estas características. Por otro lado, también es como importante, y es en lo que venimos trabajando, que tiene que ver con la elaboración de guías que brinden información real y objetiva sobre las sustancias, que sean información, digamos, que fomenten pautas de cuidado, y que de este modo, como veníamos diciendo, prácticas de consumo con menor riesgo. Ese es como el objetivo principal. Entendemos en este sentido la desinformación o la ignorancia como un factor de riesgo. Cuanto más sepamos, menos riesgos. Y en contraposición a esa desinformación, información sobre los efectos a corto, a mediano, a largo plazo, sobre los daños y sobre la forma principalmente de reducir o eliminar los daños que trae aparejado el consumo. No solo las guías, sino que hay una pata fundamental de la estrategia y que viene dando como muy buena respuesta y eficacia en este sentido, que tiene que ver con las piezas comunicacionales. Un poco más adelante, cuando podamos ver cada una de las intervenciones en detalle, van a ver que para cada evento en particular se diseñan piezas comunicacionales en articulación, por supuesto, con nuestra Dirección de Comunicación y de Contenidos de la CEDRONAR, pero que apuntan a sensibilizar a la población. Lo mismo, para promover prácticas responsables, pautas de consumo responsable, pautas de cuidado entre pares, que es una parte fundamental también, y información sobre los riesgos y los daños que trae aparejado el consumo de sustancias. En ese sentido también venimos desarrollando en cada uno de los folletos y de las piezas comunicacionales y a su vez de los videos, porque van las dos cosas, un código QR que está en cada uno de los folletos, que también es una manera de acceder en esto de que el mensaje sea como para los jóvenes, digamos, un código QR que se lee con el celular y que automáticamente te deriva a una página donde están mucho más explicados estas cosas que veníamos hablando y cuáles son los riesgos y los daños que trae aparejado el consumo de sustancias y cómo evitarlos. En este sentido, digo, ¿de qué manera lo hacemos? Es territorializando los espacios nocturnos, estableciendo zonas seguras de alguna manera, con zonas de orientación, de recuperación, zonas de descanso, zonas de hidratación. El puesto de hidratación es fundamental en la estrategia también.
Entendemos que es una manera de cuidar y de reducir los efectos que trae aparejado el consumo. En el mejor de los casos, estas zonas de contención y de recuperación y de descanso también tienen colchones, mantas, no solo el agua, sino también los dulces, las frutas, que lo que apuntan es a bajar los niveles de sustancia en sangre, principalmente pensando que después esa persona tiene que volver a su casa, y ahí volvemos a la articulación con el transporte público, con la salud, con la seguridad. Otra pata fundamental, y es en la que venimos trabajando, y es previo a... estas estrategias tienen todo un proceso previo de mes y medio, donde se piensan y se van de alguna manera aplicando cada uno de estos puntos que venimos hablando, pero que tiene que ver con, y por eso también las guías, con capacitar a todo el personal involucrado en los eventos nocturnos. Digamos, desde el personal de seguridad, los barman, las personas que están en el baño, no sé, los productores, quienes organizan el evento, los DJ en el mejor de los casos, digamos. Es una manera de dejar capacidad instalada en los ámbitos de nocturnidad y recreación, y que cada una de las personas que forman ese entramado de la noche puedan ejercer un rol preventivo eficaz. Volvemos a lo de ser el canal de acceso. Cuanto más capacitados, cuanta más capacidad instalada dejemos, mejor se va a ejercer ese rol preventivo que estamos buscando. Que tiene que ver no solo con detectar por ahí tempranamente situaciones de riesgo, sino también para que ellos sepan cómo, no sé, mirá, allá está el puesto de hidratación, ¿por qué no vas mejor un rato a la zona de descanso? Que conozcan de qué se trata la estrategia y que sean parte. Estamos tratando de involucrar a todos los actores. Y por último, como lo venía mencionando Diego, que tiene que ver con implementar y garantizar acciones de prevención ambiental, ¿sí? La prevención ambiental son intervenciones dirigidas a la sociedad y que modifican el entorno, modificando el entorno, por ende modificando algunas pautas de consumo, que tiene que ver a su vez con la seguridad sanitaria, la temperatura, la ventilación, la humedad ambiental, el sonido. Entendemos también que sin esta pata de la prevención, si no logramos modificar algunas condiciones del ambiente, también nos quedaríamos cortos con la intervención. En ese sentido, entonces, como para ir introduciendo ya lo que sería lo que nosotros conocemos como la línea estratégica integral de abordaje en prevención en contextos de nocturnidad y estos dispositivos que nosotros desarrollamos, por un lado, todas las gestiones previas como para que todos estos actores puedan comprometerse y entre todos planificar algún tipo de intervención. Generalmente apuntamos a estos tres ámbitos: fiestas electrónicas, eventos masivos e intervenciones en zonas de bares, porque nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos ámbitos hay distintos tipos de consumos, por eso es fundamental ir diseñando cada estrategia. Y que en ese sentido lo que hacemos es desarrollar un dispositivo de nocturnidad que tiene todas estas características que Julieta nos decía hace un rato. Es decir, todos los elementos de la prevención ambiental que contribuyan a ser un espacio cuidado, y por eso el trabajo con todos los actores locales. Nos hemos dado cuenta de cuando podemos capacitar a la persona que está en la barra, y esa misma persona puede detectar determinadas situaciones y avisar a los operadores, eso termina redundando en una instancia preventiva. Cuando los operadores transitan durante la noche observando situaciones de riesgo y demás, y a partir de ahí revincularlo con la carpa sociosanitaria, también redunda en preventivo. Cuando en las pantallas del lugar se dan los mensajes que vamos elaborando, donde se le informa acerca de las estrategias de cuidado en función de la sustancia que pueden estar consumiendo, dónde están los puestos de hidratación, dónde está la carpa sanitaria, también eso redunda en preventivo. Cada vez que las personas se acercan a la carpa, ya sea a hacer una consulta o al puesto de hidratación, cómo es recibido por ese operador, de qué manera establece un diálogo y demás, eso también redunda en preventivo. Es decir, toda una serie de estrategias lo más integrales posibles que redundan en que ese ambiente se puede volver preventivo y reducir los riesgos y los daños de ese tipo de situaciones, ¿no? Pero digo, para que ustedes se puedan dar a la idea y configurar que un dispositivo de prevención en contexto de nocturnidad tiene todas estas facetas, ¿no? No solo lo que tiene que ver con la prevención ambiental, sino el compromiso de las partes al interior y del trabajo integrado
con los operadores que llevan adelante esta función, que no solo es estar en la carpa sociosanitaria, sino también recorrer el lugar buscando determinadas situaciones y acercándonos en este caso, a los adolescentes para hablar, como para acercarles algún tipo de información y para rederivarlos también a la carpa sociosanitaria. En ese sentido, si les parece, les comentamos como alguna de las experiencias que nosotros hemos llevado. Es una estrategia muy pero muy reciente esta que viene desarrollando Cedronar. De hecho, su inicio es en el año 2016 y estamos ahora en el 2017 desarrollando algunas de estas acciones. Hemos comenzado a trabajar con grandes centros urbanos. Creíamos que ahí era como deberíamos comenzar a poner el foco para después seguir creciendo en lo que tiene que ver con todo el país, pero que nos parecía como de urgencia poder establecer acuerdos y formas de trabajo con grandes centros urbanos. Por eso hemos estado planificando, armando y desarrollando como algunas experiencias con estas provincias que nosotros les mostramos ahí, y la cual ha resultado de que hay como muy buena predisposición e interés como para que en conjunto podamos desarrollar las acciones que tenemos planificadas. Nosotros le hemos hecho un resumen de alguna de ellas que hemos participado, como es el Oktoberfest en Villa General Belgrano, la Fiesta Mute en Mar del Plata, el Carnaval de Corrientes, tanto la Fiesta de San Patricios y el Festival Lollapalooza. Es el resumen de algunos de los eventos que nosotros hemos participado, como para que ustedes puedan irse después de esta clase con una idea general de dónde hemos estado y qué tipo de estrategia hemos generado. Van a observar de que para nosotros es como muy importante ampliar cada vez más los ámbitos y el tipo de fiesta en la cual podemos participar, porque básicamente es ahí donde vamos a poner el foco para poder acceder a la mayor cantidad de personas. Ahora sí, lo que les vamos a desarrollar es cada una de las acciones en particular, como para que ustedes puedan ver algunos de esos aspectos. Bueno, nosotros tuvimos intervención en la Oktoberfest, en Villa General Belgrano, Córdoba. Tal como les venían contando Diego y Julieta, la necesidad de tener articulación con actores gubernamentales y del ámbito privado. Ahí trabajamos conjuntamente con el municipio de Villa General Belgrano, con voluntarios de una ONG, se llama Raíz, y también con la agencia, ¿cómo se llama? Estrellas Amarillas. Sí, y la agencia Córdoba Joven, que tiene injerencia en lo que es tránsito, ¿sí? Ahí pudimos instalar 2 carpas, una en la entrada del predio y otra al lado de la carpa sanitaria que instaló la gente de salud del municipio. En paralelo, la gente de Estrellas Amarillas y de Seguridad Vial también con el municipio, en línea con lo que le contaba Juli, la necesidad de, por ejemplo, trabajar la cuestión de educación vial y de tránsito, instalaron colectivos gratuitos señalizados con paradas fijas que traían, o sea, que iban del centro de la ciudad al predio y viceversa para la gente que estaba en situación de consumo de alcohol. Como sabrán, Oktoberfest es casi 100% consumo de alcohol. Estuvimos durante todo ese fin de semana largo. Ahí tuvimos nuestra carpa de descanso con dispensación de agua gratuita para todo el mundo, también dispensación de dulces, y por ahí como acción previa, siempre a la hora de evaluar la estrategia lo que pensamos es qué pudimos hacer antes de que se implemente la estrategia y efectivamente qué pudimos hacer una vez estando en el lugar. Tuvimos la oportunidad de sensibilizar, digamos, de reunirnos en varias oportunidades con quienes iban a estar en la carpa. La realidad es que nunca somos ni solo Cedronar, ni solo el municipio, ni solo alguna organización de la sociedad civil. Intentamos que haya la mayor cantidad de actores, siempre y cuando tengamos esas instancias previas de sensibilización, sobre todo para pensar desde qué lugar. Digo, esto que les contamos a ustedes antes, de la misma manera se lo contamos a quien va a estar participando de la carpa, porque no tiene sentido, digo, por ejemplo en Oktoberfest, donde es una fiesta que es la fiesta de la cerveza, digamos, no hubiese tenido ningún sentido
ir con una estrategia que diga, mirá, no consumas alcohol, entendiendo que la premisa de esa fiesta iba a estar en que la gente posiblemente, quizás no todos, pero posiblemente haya jóvenes mayores de 18 años que hayan consumido alcohol, y nuestra idea estaba ahí para, bueno, esto mismo que les veníamos diciendo, reducir riesgos y daños. Con lo cual hay que contarle a todos los actores que estén presentes desde dónde queremos hacer y pensar las intervenciones. Sí, y fíjense ahí específicamente en Oktoberfest, algo que es importante que hemos nosotros desglosado a lo largo de cuando veníamos desarrollando el marco teórico, que es de qué forma planteamos la estrategia. Acá habían dos carpas, una al inicio donde los sujetos están ingresando y donde el tipo de información que uno tiene que dar es como muy específica porque el grado de receptividad es mayor, y la carpa hacia adentro donde tenía un objetivo más sociosanitario, y desde los puestos de hidratación, desde los puestos ligados a la comunicación y demás. Y el otro punto, que esto tiene que ver cuando nosotros trabajamos en coordinación con ámbitos locales y el sector privado, esto de los colectivos al final para llevar a la gente hacia el centro del lugar. Nosotros creemos que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, y por eso nuestra estrategia de trabajar en conjunto con transporte es fundamental para reducir en la mayor medida posible que las personas se vayan de este tipo de ámbitos conduciendo su propio auto. Entonces, en ese sentido, todo lo que podamos hacer con transporte es fundamental, y en este caso funcionó muy pero muy bien, porque generalmente lo que terminaba resultando es que muchos optaban por el transporte gratuito público que habíamos diseñado, y en ese sentido reducía mucho los riesgos de accidentes y demás. Sí, una cosita más para agregar. También lo que nosotros llamamos replicar conceptos, ¿no? O sea, durante el día, cuando la fiesta ya no era tan fuerte, se tenía conversaciones con los comerciantes dentro del predio, ¿no? En esto de crear como un predio seguro. Y también lo fundamental de esta carpa instalada al lado del puesto sanitario, que es una articulación súper importante con salud, porque nuestros operadores y voluntarios, o sea, también tienen un límite en la intervención, pues no son médicos y no pueden atender una descompensación importante, pero sí están capacitados para detectar algún posible peligro y poder derivar y acompañar a la carpa sanitaria en este caso. Posteriormente participamos en una fiesta electrónica en Mar del Plata, el último fin de semana de enero, también con una lógica similar, pero con dos carpas, una en el ingreso y otra en el interior, pegada al puesto sanitario, que era más que un puesto sanitario, un hospital de campaña, con más complejidad, dado el tipo de consumo, que eran drogas de síntesis. Como pueden ver ahí también, la pieza audiovisual estaba apuntada en cuanto al contenido y al diseño al consumo específico de ese evento, que ya no era tanto alcohol sino drogas de síntesis, como les decía. Y además de ese flyer teníamos circulando constantemente una pieza audiovisual en las pantallas del evento. Por ahí hay una cosita para sumar. Cuando hablábamos hace un rato de que la estrategia comunicacional es como muy importante en la prevención en contextos nocturnos y recreativos, por ejemplo, en Mar del Plata, como ven ahí, la pieza tenía que ver con drogas de síntesis, y a su vez buscamos la manera y pensamos de qué manera el mensaje audiovisual tenía que llegar, digamos. Esto de no perder nunca de vista a quién va dirigido el mensaje y de qué manera puede tener efecto, digamos. Si hacíamos un video larguísimo donde hablábamos, no sé, de cedronar o contábamos otras cosas, seguramente no iba a tener la efectividad que tuvo unos videos cortos, con música, con colores, que transmitían un mensaje claro, conciso, eficaz. Es como la diferencia. Hay quienes al principio podían recibir ese folleto en la carpa de entrada, y habrá otros que seguramente recibieron el mensaje a partir de esa pieza audiovisual pensada específicamente para ese contexto en particular y para las condiciones del usuario consumidor de sustancias. Sí, una cuestión más ahí que me parece que es importante que podamos poner en debate. Generalmente cuando este tipo de fiesta, como las fiestas electrónicas, aparecen
con la complejidad que tienen las mismas. A veces se piensa que una decisión rápida y eficaz puede ser la suspensión o la prohibición de este tipo de fiestas. En ese lugar, lo que nosotros siempre decimos, lo que genera la prohibición es que estas fiestas se hagan en lugares clandestinos donde el Estado no puede llegar bajo ningún punto de vista, por lo cual lo que nosotros estuvimos trabajando mucho, y sobre todo en esta fiesta en Mar del Plata, con una concurrencia de más de 20.000 personas, es básicamente hagamos todas las estrategias de manera que esto sea un espacio cuidado, y es así como resultó, digo, con el compromiso de todos, pero en función de volver ese espacio cuidado y de la manera en que se puedan hacer, pero bajo las regulaciones que tiene el Estado y no prohibiéndolas y volviéndolas clandestinas, en las cuales no tendríamos forma de llegar. Entonces, ese es un punto que nosotros trabajamos mucho con nuestras contrapartes, porque creemos que ahí entre todos tenemos que concientizar desde este aspecto, ¿no? Digo, la prohibición nos lleva a que sea más difícil la accesibilidad, y que creemos que estos ámbitos, todo lo contrario, los tenemos que hacer lo más visible posible y lo más regulado posible. Y es ahí cuando podemos interactuar, y cuando el Estado puede estar presente, puede poner todos los medios necesarios como para regular y que ese espacio se convierta en cuidado y en un espacio de riesgo. Sí. Sí. No, y en ese sentido también, digo, fue la participación, perdón, quedé atrás, pero la participación participó Secretaría de Salud del Partido de General Pueyrredón, la Dirección Nacional de Abordaje Estratégico de Cedronar, con el dispositivo local que está en Mar del Plata, el área de adicciones de la región sanitaria 8 de la provincia de Buenos Aires, la productora, para que tengan como una idea de la cantidad de actores, ¿no? que tenemos que estar trabajando conjuntamente para que sea una intervención exitosa. Y por ahí sumar una cosita que también venimos viendo en función de los eventos en los que venimos participando, que digo, más allá de que la carpa tiene su espacio de descanso y su puesto de hidratación, muchas veces lo que pasa es que termina también funcionando de alguna manera como un punto de encuentro. La gente, los usuarios, los jóvenes utilizan la carpa de la Cedronar, y entiendo también por esto de generar cierto vínculo de calidez y de empatía, que es en lo que también hacemos mucha fuerza, termina siendo un lugar amigable, un punto de encuentro y un lugar donde encontrarse sin que esté la mirada por ahí más moralista y prejuiciosa. Bueno, también estuvimos en los carnavales de Corrientes, también durante todo el feriado de carnaval de febrero. Ahí también articulamos con el área de adicciones del gobierno de la provincia de Corrientes, con la gente que trabaja en el dispositivo local de la provincia, que pertenece a Cedronar, y ahí fue una articulación con la Dirección Nacional de Juventud también, perteneciente a Desarrollo Social de Nación, ¿sí? También una lógica similar, 2 carpas, una en cada ingreso al corsódromo. Ahí participaron alrededor de 15.000 personas por noche, así que fue bastante el caudal de gente. Carpa con zona de hidratación, dispensación de dulces. También ahí podemos ver el flyer con un diseño acorde, con consejos también acordes y demás. Posteriormente estuvimos en San Patricio junto a la gente del gobierno de la ciudad, de la Dirección de Políticas Sociales de Adicciones. Ahí participaron también la gente de Seguridad Vial, de la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de y la Dirección General de Políticas de Juventud del gobierno de la ciudad también. No sé si conocen. A ver. ¿Se puede? Disculpen, ahí está. Ahí está. No sé si conocen cómo es el festejo de San Patricio, que en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires se cortan alrededor de 3 calles donde hay una zona de bares irlandeses y la gente sale a beber a la calle. Ahí teníamos un consumo también casi exclusivo de alcohol. Estuvimos en una esquina estratégica de estas calles con un gazebo, que eran 2 en realidad, un gran gazebo, donde hubo dispensación de agua. También hubo piezas audiovisuales rotando todo el tiempo en continuado. Esta pieza específica con la localización, que también es importante,
el tema de la localización del lugar, o sea, de dónde está instalada la carpa, o dónde están instalados los lugares claves de cada evento, ¿no? Acá calculamos una participación de 10.000 personas. También se salió a recorrer la calle, brindando, o sea, pudiendo establecer este diálogo cálido con la gente y demás. Ahí es importante aclarar que en realidad es transversal a todas las acciones que nosotros venimos realizando, pero el fuerte trabajo que hay que hacer con los operadores que van a estar en cada uno de estos eventos, ¿no? Digo, no tiene que ser una característica igual a la que uno actuaría en otro tipo de ámbitos, desde el modo de acercamiento, desde el tipo de información que tiene que dar. Recuerden que siempre estamos trabajando con información específica para este tipo de ámbitos, y es fundamental entonces cómo entrenamos, cómo capacitamos a cada uno de estos operadores. La forma en la cual abordan una situación problemática también tiene que ser como muy particular. Entonces hay como todo un trabajo previo de las personas con las que van a estar esa noche para que esa rederivación a la carpa sociosanitaria sea como realmente efectiva. Entonces digo, es un trabajo como muy importante, igual que todas estas piezas comunicacionales que buscamos que el diseño esté como muy ajustado al ámbito específico, básicamente para que la persona la pueda leer, se la quede. Muchos de ellos quizás esa noche no la vieron, pero al día posterior pueden consultar porque hay toda una serie de datos como para seguir profundizando. Digo, está todo como estratégicamente diseñado como para ajustarnos a las características específicas. Incluso en el caso de San Patricio, si bien la carpa se montó y el dispositivo de nocturnidad empezó a funcionar a partir de las 5:30, 6 de la tarde, desde el mediodía se hizo todo un trabajo de sensibilización en la zona, entendiendo que quien estaba trabajando por microcentro seguramente después se sume al festejo de San Patricio, para que conozcan incluso de antemano de qué se trataba la estrategia, por qué estábamos ahí, a qué apuntábamos y cuál era el objetivo. Bien. Y otro de los eventos grandes donde estuvimos, y que fue hace poquito, fue el Festival Lollapalooza. Fue durante 2 días, fin de marzo y principio de abril, viernes y sábado. No me acuerdo, eran 100.000 personas aproximadamente por día, sí. Y ahí estuvimos fuertemente con una pieza audiovisual. Había 5 escenarios con artistas internacionales, a los que no conocen el evento, grandes pantallas donde también cada vez que ese escenario se desactivaba, que estaban muy bien sincronizados, aparecían nuestras piezas con los consejos. También, lo mismo, adecuando la estética, adecuando el mensaje al público y todo lo que venían diciendo los chicos. Más allá de operadores y una carpa que estuvo dentro del previo también, actuando en coordinación con los centros de hidratación que también tenía el evento, y con los centros de asistencia para cualquier tipo de urgencia y demás que también tenían dispuesto, ¿no? Siempre es una articulación entre los recursos que podemos poner nosotros, los que pone la empresa privada, los que pone el municipio, y nosotros en ese lugar de articulación específica como para poder llevar adelante la acción. Bueno, hasta acá lo que nosotros les queríamos pasar un video que ahora vamos a ver si se los podemos pasar. Bueno, hasta acá lo que nosotros hemos desarrollado de lo que tiene que ver con estrategia de prevención en contextos de ocio y nocturnidad. Repetimos un poco esto, creemos que realmente es una de las responsabilidades del Estado poder llegar a la mayor cantidad de sujetos posibles en los ámbitos donde sea el consumo de sustancia, y por eso esta estrategia, que si bien es muy reciente, creemos que ha tenido muy buenos resultados. Algo que no dijimos, pero todas y cada uno de los eventos en los cuales participamos es monitoreado por el Observatorio Argentino de Drogas, donde nosotros vamos como haciendo el relevamiento de algunos datos y vamos viendo la efectividad, cuántas personas llegamos, de qué manera, desde qué lugar y demás, por lo cual esta estrategia le damos la connotación de un monitoreo específico para poder evaluar también la efectividad de la misma. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasarles el video y después damos espacio para las preguntas y el intercambio, que es la parte que más nos interesa trabajar con ustedes. El micrófono. Ahí. Les
ámbitos de ocio nocturno son espacios claves para desarrollar estrategias de prevención específicas destinadas a los adolescentes y jóvenes. Por eso, desde la CEDRONAR, diseñamos estrategias y procesos integrales de cuidado y protección al interior de los espacios nocturnos de recreación. ¿Cuáles son esas acciones? Trabajamos la prevención ambiental, en el interior y en los alrededores de eventos masivos como recitales y festivales, garantizando zonas de descanso, recuperación y orientación dentro del predio, ubicadas cerca de las unidades sanitarias y que cuenten con puestos de hidratación gratuitos y agentes preventores que trabajan en articulación con los equipos de salud. Producimos piezas comunicacionales específicas, con mensajes claros y accesibles, que brindan información con orientación, pautas de cuidado y consejos preventivos para todos los asistentes. Brindamos capacitaciones y realizamos actividades de sensibilización sobre la temática, destinadas a todo el personal que trabaja en contextos de nocturnidad, bartenders, personal de seguridad, organizadores de eventos y encargados de higiene para que puedan ejercer un rol preventivo, eficaz en la detención temprana de situaciones de riesgo. Estas acciones están articuladas con otros organismos gubernamentales y organizaciones sociales para garantizar la asistencia médica y la presencia de personal de salud especializado, asegurar la disponibilidad de transporte público y fomentar el hábito de alcohol cero al volante, contar con alcoholímetros disponibles para el testeo de los niveles de alcoholemia y elaborar un protocolo de abordaje ante posibles situaciones de intoxicación o emergencias sanitarias, con roles y responsables definidos para una rápida respuesta. Desde la CEDRONAR, llegamos con distintas estrategias a todos los espacios nocturnos, porque entendemos que la prevención es la herramienta más importante para cuidarnos entre todos. Bueno, ¿Escuchó, chicos, lograron escuchar algo? Igual se lo vamos a estar pasando, ¿los van a dejar? A ver si se logró escuchar algo del videíto último que pasaron. Ok, dice ahí Bien. Esperanza que sí, que algo se puede escuchar. Bien. bueno, igual siempre los materiales se los vamos a dejar. Este video también está disponible en las redes sociales y demás, pero era un poco para que ustedes tuvieran de manera más integral el resumen de lo que hemos estado hablando hoy en día. Genial. Bueno, a ver qué les parece si... Bueno, gracias chicos, la verdad que súper interesante. Bueno, es un tema, es una de las prevenciones que de alguna manera siempre tenemos algún caso de que estamos cerca. Vamos a ir a Esperanza primero, Santa Fe. Hola, te pido que te acerques al micrófono, que bueno, que nos cuentes qué te pareció y en el caso que le quieras hacer alguna consulta. De Esperanza, estamos acá escuchándolo, muy interesante, muy contento, muy agradecido con ustedes. No, lo que te voy a pedir es que vos te presentes porque yo te conozco, pero los chicos no, que te cuentes un poco con Yo me llamo Pablo Solter, soy contador público nacional y es adicto recuperado. Trabajo en el departamento de adicción en la Municipalidad de Esperanza. Invitado por ello, he participado hace un tiempo que estoy trabajando con ellos. Y bueno, hoy vine a este ciclo de videoconferencia a seguir formándome. Estoy haciendo diplomatura en Entre Ríos sobre el abordaje integral en adicciones, donde también algún compañero de ustedes está participando. Y bueno, estoy muy contento de seguir formándonos. Acá estoy con una compañera que no se alcanza a ver, pero bueno, que... También me parece la verdad que es una manera de ayudar y se necesita mucha, digamos, acción integral completamente. Comentarles un poco que en Esperanza el municipio, a través del Consejo, está trabajando en una ley de nocturnidad muy importante. También contarles un poco que nosotros somos 45.000 personas en la ciudad y tenemos fiestas, mega fiestas, por ejemplo la fiesta del ingresante que tenemos en la Universidad de Veterinaria y Agronomía. Se juntan 6, 7, 8, 10.000 pibes en un campo y esta novedad de poner las carpas me parece, me da mucha, compartían, yo estaba dentro de la fiesta, viendo, porque desde el punto de vista que yo tengo de haber pasado por el consumo y saber lo que necesitaba en ese momento y no lo tenía, por ahí es interesante cómo uno puede ayudar o cómo darle ese lugar de encuentro, ese lugar de apoyo que
que tanto ustedes hacen, pregonan, ¿no? El tema, sí, por supuesto, a mí me queda la duda siempre qué hacemos con los pibes que tienen menos de 18 años, ¿viste? Si bien la ley dice que no consuman alcohol, que nadie le venda alcohol, es algo que en la realidad no está pasando. No lo de consumo menor, pero bueno, es la realidad. Y nosotros en el departamento de niñez y adolescencia tenemos muchos menores con problemas, y también de mayores, por supuesto, pero en ese se nos complica un poco a los menores, ¿no? Trabajar en la entrada, será trabajar en la entrada a los menores a los boliches, que me parece esto de empezar a formar los actores. Yo siempre pensé en esto de formar actores, ¿no? La gente, tanto en los bares, los dueños de los boliches participaron en la Cámara, participan en la ley de nocturnidad. Es muy complejo, es una decisión política muy fuerte porque hay que dejar el alcohol en un montón de circunstancias. El conductor responsable estaba funcionando, se ha premiado, Esperanza creo que salió en un diario de tirada nacional como premiado por eso, porque fue pionero en el conductor responsable. Pero bueno, es un trabajo de todos los días y me parece interesante esto de poder compartir con ustedes y contar con el apoyo de ustedes, porque ustedes imagínense, tanto la fiesta de la ingresante como la fiesta de la primavera, que tenemos un balneario de 16 hectáreas que se llena de chicos, y Esperanza hace, ¿cuánto era? 5 o 6 años que no se consume más alcohol en la fiesta de la primavera, es decir, se prohibió el ingreso al predio con el alcohol. Eso es una realidad también. Entonces, y se divierten igual, ¿no? Es decir, yo aprendí a divertirme sin alcohol y sin droga, ¿no? Hace 5 años que no consumo más nada. Y lo puedo contar, y lo transmito, y lo cuento así en general, ¿no? Y doy fe, doy testimonio de esto, pero de todas maneras, en general no pasa. Me parece el abordaje de ver el consumo problemático y el consumo que no es problemático, y diversión con las drogas y demás, bueno, hay que trabajarlo mucho en este lugar. Nosotros estamos en una ciudad chica donde el qué dirán todavía funciona y está fuerte. Me ven por ahí como ejemplo, mirá, este pibe salió, yo soy un hombre grande, yo tengo casi 50 años y de grande fui a cambiar de vida, ¿no? Así que por ahí me tomo como, entonces me potencia a seguir adelante. Transmitirle a ustedes la necesidad que tenemos desde este lugar de seguir con ustedes, apoyamos, lo necesitamos, estamos con la provincia de Santa Fe, también hicimos los convenios con el municipio de comuna, para a través de las distintas dependencias de la provincia de Santa Fe y la CEDRONAR, política de Estado del municipio, abordar este tema pero de sobremanera, porque realmente tenemos muchos problemas de consumo, tanto de mujeres como de hombres. No tenemos lugar para internar los pibes ni para tratarlos ambulatoriamente tampoco. En el momento se pensó en abrir un punto de rehabilitación o de centro de día o CEPLA, y uno de los compañeros de ustedes me dijo que en este momento el Estado no está mandando CEPLA, no hay nada para abrir. Así que bueno, son un montón de cosas, inquietudes que tenemos, pero desde ya a su disposición y seguimos en contacto. Agradezco la invitación que tenemos a participar, ¿no? Pero el problema es mucho y grave. Eso es real. Gracias, Pablo, por tu participación. Los agradecidos somos nosotros. Muchas de las cuestiones que fuiste diciendo creo que las compartimos, de cómo hay que trabajar. Desde ya nos mostramos a predisposición del trabajo que está haciendo el municipio, porque la verdad que municipios que se puedan comprometer a regular con leyes este tipo de ámbitos a nosotros nos parece fundamental y tenemos con mucha experiencia en ese sentido. Lo que vamos a hacer también es hacerte llegar todos los programas que tiene la Dirección de Prevención, porque claramente yo creo, y esto lo dije a lo largo de la charla, tenemos que dejar las hipocresías de lado y tenemos que comenzar a darnos cuenta de que hay un consumo en chicos menores y que hay que también abordarlos, y por eso también todas las otras estrategias de prevención que desarrollamos van apuntadas
a poder también llegar a los chicos que consumen y con las estrategias preventivas como para hacer todo lo posible como para que ese consumo no se dé. Así que estamos como agradecidos de haber podido tener este contacto. Seguramente vamos a seguir trabajando en conjunto y nos ponemos a disposición como para comenzar a articular en ese interesante proceso que ustedes están haciendo en el municipio. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Esperanza, gracias. Pasamos ahora a Piedrabuena. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, mi nombre es Cristina Martínez, coordinadora acá del Punto Digital. Muy interesante la charla, pero bueno, acá en la sala tenemos psiquiatras, psicólogos, gente del área de la mujer, de oficina de protección, policías, así que prefiero así buscar este tiempo y darles a los especialistas para que ellos comenten o consulten sus intereses. Genial. Sí, es una genia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy Javier Gavani, soy licenciado en psicología y más que todo en la charla que me pareció interesante, pero hay cuestiones acá que se viven en la realidad de la localidad y me gustaría saber cómo trabajan ustedes las previa que hacen tanto adultos como adolescentes antes de ir al boliche, antes de ir al lugar de recreación, y que generalmente los lugares de recreación comienzan a abrirse a las 3 de la mañana y ya antes hay todo un consumo previo, además de como bien dijo el señor Esperanza, el consumo de menores de edad, que es algo bastante frecuente y cada vez más difícil de trabajar, y las estrategias preventivas por ahí no se han desarrollado demasiado. Por eso, serían 2 preguntas específicas. La previa, ¿cómo trabajan ustedes la previa? Y ¿cómo trabajan con el consumo de menores de edad? O sea, hay un programa de consumo para trabajar consumo de menores de edad. Bien, Javier, gracias por tu pregunta. Bueno, nos parece como una muy buena posibilidad de ampliar uno de los aspectos que nosotros también vemos con preocupación y que cada vez que vamos a territorio siempre nos terminan preguntando, bueno, ¿qué hacer con esto de las previas que se ha masificado, que en gran parte es el acceso en la noche al consumo de los chicos? Nosotros hoy por cuestiones de tiempo no lo desarrollamos porque era específico este tipo de estrategia, pero venimos desarrollando un programa para el trabajo con previas, en primer lugar como para visibilizar la fuerte preocupación que necesitamos también por parte de los padres de comenzar a visualizar qué es lo que sucede en las previas, y por otro lado de qué manera podemos llegar a los chicos y reducir también ese consumo que se da, que también es como muy preocupante, ¿no? Porque, bueno, un poco la función de ese ámbito necesariamente tiene que ver con eso, con el consumo de alcohol. Entonces, hay todo un programa que también se los podemos hacer llegar en la información que podamos tener y comenzar también a interactuar, porque con Santa Cruz también nosotros estamos como desarrollando algunas acciones, como para que ustedes sepan el carácter integral, pero compartimos esta preocupación que es que hay que desarrollar acciones para las previas, que no pueden quedar invisibilizadas, que no pueden quedar como un espacio solo sin la regulación, y que ahí necesitamos tanto las estrategias que podamos hacer nosotros desde el Estado como cuánto podamos también trabajar con los padres, como para que ese espacio no quede en un espacio solo porque los chicos están dentro de mi casa consumiendo, pero están dentro de la casa, no pasa absolutamente nada, sino todo lo contrario. La regulación por parte de los padres también es importante en ese ámbito, así que por supuesto se lo vamos a hacer llegar, de la misma manera de poder hacerle llegar todos los otros programas que estamos trabajando para menores, tanto en escuelas como en ámbitos deportivos, para que ustedes sepan cuáles programas están activos y cuáles pueden comenzar a aplicar en función de los menores, que repito, y como decía Pablo en el intercambio anterior, es fundamental que podamos desarrollar acciones para los menores y qué tipo de información llegamos para los menores y de qué manera, que también ustedes tuvieron hace tiempo una charla en ese sentido, de qué manera la estrategia en ámbito educativo se ha modificado como para poder llegar de manera más efectiva a los menores, sabiendo que no solo nos tenemos que quedar ahí desde la escuela, pero que también las estrategias de las escuelas tienen que salir un poco de la charla clásica de un especialista y empezar a escuchar un poco más a los chicos, empezar a escuchar un poco más las representaciones sociales, interpelar esas prácticas de consumo. Entonces también va a ser importante, pues se van a poder valer de todo el cambio que se ha hecho
desde esta gestión en función de las prácticas en el ámbito educativo como para poder llegar a los menores. Así que nosotros concebimos estos espacios como espacios de intercambio. Nos parece muy pero muy interesante las preguntas que vienen haciendo, creemos que coincidimos en absoluto y lo que nos queda ahora es como seguir profundizando el intercambio como para poder construir en conjunto. Así que gracias por la pregunta, porque fue una linda oportunidad de poder hablar de algo que a nosotros también nos preocupa como son las previas. Pasamos micrófono y otra persona que quiere hablar. Hola, ¿aprendido? Hola. Hola, buen día. Mi nombre es Natalia Pillancar, soy licenciada en Psicología y mi pregunta era más apuntada al mundo adulto, ¿sí? Entiendo y comparto esto que dice Javier de la problemática adolescente, los menores de edad, pero también considero que en esta localidad, bueno, creo que en muchas partes del país, pero en la localidad en estos momentos hay un consumo bastante importante y problemático en relación a los adultos y que aquí por ahí se visualiza hasta en lo laboral, en algunas instituciones donde hay consumo de sustancias en horarios de trabajo. Entonces por ahí preguntar si hay en estos momentos algún trabajo con los municipios o con provincia o cómo se puede abordar desde ese lugar la problemática de adultos en las instituciones laborales, ¿sí? Yo quería comentar que hace un par de años trabajé en la Dirección Nacional de Salud Mental específicamente con prevención, ¿sí? Y que básicamente se iba en esta línea que trabajan hoy ustedes. Pero bueno, hoy esa es mi inquietud, cómo abordar la problemática de adicciones en contextos de trabajo. Bien, gracias Natalia por la pregunta, porque generalmente nosotros hasta acá hemos hablado de población joven, adolescentes o adultos que concurren a este tipo de contextos, pero bajo ningún punto de vista tenemos que invisibilizar otro tipo de edades que para nosotros son fundamentales, porque como bien decís, adultos, trabajadores, o también nosotros también desarrollamos como algunas acciones para personas de tercera edad con el consumo de psicofármacos. Digo, hay que, por eso cuando decíamos de complejizar la mirada del fenómeno, no es el fenómeno lineal, sino es complejo. En ese sentido nosotros venimos desarrollando prevención en ámbitos laborales, que trabajamos tanto con empresas como con gremios, como para capacitar y desarrollar como algunos dispositivos de escucha al interior de los espacios laborales, porque creemos que ahí la detección es como fundamental y sobre todo sensibilizar a los mandos medios y altos acerca de la importancia de no estigmatizar, sino que abordarlos como un problema de salud fundamentalmente, ¿no? Porque digo, históricamente también al trabajador que consume generalmente lo que suele suceder es el apartamiento, y creo que ahí a lo que nosotros atendemos es a poder generar los espacios, primero observar qué de lo laboral puede llegar a ser más preventivo y de qué manera aquel trabajador que esté pasando por algún tipo de situación problemática, de qué manera puede acceder a partir de referentes gremiales, a partir de referentes de salud al interior de los espacios laborales, como para poder hacer esa detección temprana y a partir de ahí poder rederivarlo al sistema de salud. Nosotros en este sentido creemos que fundamentalmente mientras antes podamos detectar situaciones, reducimos muchísimo la problematicidad que puede tener este tipo de eventos. Entonces, claramente cuando vemos de que hay altos medios, mandos medios y altos sensibilizados, hay referentes gremiales sensibilizados, hay espacios de escucha y de contención y orientación al interior de los ámbitos laborales, generalmente estas situaciones se pueden derivar de la mejor manera. Entonces, concordamos con esa preocupación y dentro del área de prevención hay una coordinación de estrategias de prevención en el ámbito laboral que, repito, trabaja con muchos gremios, trabaja con empresas privadas también, con grandes empresas, como para poder llevar adelante este tipo de acciones, que por supuesto quedamos en contacto como para que ustedes puedan como valerse esas estrategias que actualmente se están haciendo. Genial. Hola, te hago una consultita, otra pregunta más.
Ustedes hablaron de ámbitos nocturnos y hablaron básicamente de fiestas, pero los chicos también salen a la noche, se van a caminar, se van a una plaza y eso también sucede. ¿Qué estrategia puede usar la comunidad en esos casos? Porque estamos hablando también de chicos menores de edad que, no sé, que también no necesariamente tienen que ir a una fiesta o a un boliche para que pase esto. Y hablo de ámbitos nocturnos. Entonces, ¿qué estrategia puede usar la comunidad en estos casos? Bien, interesante la pregunta. Hace muy poco nosotros comenzamos a trabajar con la comuna, una de las comunas acá de Ciudad de Buenos Aires, que manifestaba también este tipo de problemas. A partir de masificarse los deliveries de bebidas alcohólicas, hoy no necesariamente implica que uno tiene que ir a un bar o algún boliche como para consumir, sino que generalmente puede sentarse en una plaza o en lugares estratégicos y poder desarrollar acciones de consumo y demás. Así que sí, es una preocupación que nosotros contemplamos y que está contemplada también dentro de las estrategias de ámbito nocturno. Generalmente lo que se hace ahí es, en primer lugar, poder hacer como un diagnóstico cuáles son las zonas más frecuentes. Es verdad que los chicos no van a cualquier lugar, sino que generalmente se juntan en lugares donde hay otros adolescentes y demás, y ahí se dan este tipo de situaciones. Trabajar con los locales aledaños a este tipo de lugares también lo hacemos. El llevar la carpa también, ahí tenemos como experiencias como muy interesantes cuando podemos también instalar una carpa en un espacio que no es formal, pero nos podemos acercar de una manera particular. Y repito, el trabajo en articulación con todos los otros actores, pero en este sentido también, esta estrategia lo que tiene como positiva que se puede adaptar a los diferentes ámbitos y que no solo son los ámbitos formales. Y en ese sentido creo que cada vez tenemos que profundizar más cómo estos otros espacios que no son los convencionales, como podría ser un boliche, también son lugares de consumo y que lugares que los tenemos que volver lo más cuidado posible. Y en ese sentido ya hemos desarrollado como algunas experiencias con comunas donde identifican ciertos lugares de consumo, donde llegan los deliveries de expendio de bebidas alcohólicas, y ahí también desarrollamos las estrategias de estas características. Y ahí por ahí sumar dos cosas, Cristina. Cuando hablamos por ahí de territorializar las zonas, no nos referimos solo a lo que se puede llegar a hacer o los alcances que hay en un evento masivo, en una fiesta, etcétera, sino también es convertir esas zonas, que obviamente apelamos siempre al conocimiento local. Digamos, en el caso de pensar una estrategia para Piedrabuena, Santa Cruz, ustedes nos van a decir a nosotros cuál es el mejor lugar, cuál es la mejor estrategia, cuáles son las características que tiene el consumo en la localidad en la que ustedes viven, y en función de eso se pensará una estrategia. Con lo cual, digo, me parece que la opción de territorializar y de volver zonas más cuidadas y seguras también es viable para lugares que no son un evento cerrado, ni un evento privado, ni un evento en el cual hay que pagar una entrada. Claro, exactamente. Y creo que también, coincidiendo con Pablo de Esperanza, creo que también lo que falta son centros de rehabilitación de los chicos, jóvenes, adultos. Eso también falta. Creo que en el territorio no sé si hay algo cerca. Entonces, porque uno puede prevenir, pero ¿qué hacemos con los que ya están? Y cómo rehabilitarlos. Eso creo que también es un trabajo también que creo que tiene que venir desde la parte de nación hacia abajo, para que en cierta forma todas las regiones puedan tener un centro cercano. En el caso nuestro estamos muy lejos de otros centros, y cómo hace la familia o ese joven o ese adulto que se quiere recuperar. Por supuesto, en ese sentido, como venimos desarrollando, el abordaje tiene que ser lo más integral posible, y son estrategias de prevención, pero eso también son espacios, centros de día, o como nosotros llamamos los DIAT y demás. Es la integralidad en ese sentido, por lo cual es fundamental contar con la presencia de instituciones que puedan abordar ya cuando hay una situación de consumo instalada, hacer como un abordaje más desde del ámbito de salud. Totalmente de acuerdo. Sí, gracias, Cristina, Bueno, siempre por convocar a toda la gente profesional y por las preguntas que siempre son unas preguntas tan interesantes las que hace el Punto Piedrabuena.
Bueno, muchísimas gracias. Y acá me preguntan si todo este material y las preguntas que le hicieron los profesionales nos van a mandar, así yo se las reenvío a sus emails. Yo lo que hago siempre es copiar en el mail a todos los puntos a los coordinadores de los puntos y copiar a la persona encargada de dar la videoconferencia. Así ellos les pueden acercar los PowerPoint y el material. En la semana pasada, que creo que fue en contextos educativos, fue de Silvia. Siempre trato de copiar a la persona. Así que quede tranquila que ni bien termina, yo lo primero que hago es mandar, así que revisen el correo. Igual el correo de Punto Digital anda mazo. Vieron que está tardando un poco, pero bueno, yo los voy a mandar. Bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No, a vos, Cristina, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces a Trevelin. ¿Ahí me escuchan? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Está mirando la pantalla, por eso Hola. no te... ¿Cómo están? Hola. Te escuchamos Hola, perfecto. ¿por qué? ¿Qué tal? Sí, nos visita en esta videoconferencia la Policía Comunitaria de Trevelin. Bueno, paso un aviso que directamente el mail del Punto Digital no funciona, así que hemos enviado nuestros correos personales para que nos envíen ahí la información. Ah, genial, sí. Así Sí, estamos que, con un problema bueno, en el correo sí. con los coordinadores. Sí, quería... a ver. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, mi nombre es Susana. Como decía acá mi compañero, bueno, en el Punto Digital, estamos presentes el personal de Policía Comunitaria. Y bueno, la verdad que nos parece interesante que nos compartan las formas y los estrategias de prevención. Por ahí nosotros lo volcábamos más que nada a nuestra realidad comunitaria. Y bueno, si bien esta estrategia de prevención en ciudades más grandes, por ahí el tema de las carpas, de todo eso, está buenísimo. Por ahí nosotros tratamos de volcarlo acá y decíamos que es importante que este tema de que se controle el cumplimiento de las normas y tiempos, y bueno, de que la responsabilidad de las personas a cargo de los espacios, ¿no? Esto de que nosotros seamos comerciales, sino que asuman una responsabilidad por parte del lugar que ocupa. Y esto del tema de los menores que se ven mucho, porque si bien acá hablamos de la prevención, es todo autónomo, sabemos que la realidad es que al no cumplir las normas, los menores son generalmente los que caen en estos riesgos, estos daños que por se consideran responsables. Otra cosa que por ahí teníamos en cuenta, nosotros acá también tenemos que parar para la local. Por ejemplo, el tema de las costumbres. El tema, perdón, te escuchamos muy entrecortado. El tema de lo cultural, de consumo cultural. En la zona del más aledaña, o sea, en los parajes, donde está muy arraigado el tema del consumo cultural. Que por ahí, ¿qué estrategias de prevención no propondrían ustedes para implementar en estos casos, ¿no? Ok, ¿qué estrategia de prevención para el consumo Con el rasgo cultural. con el rasgo cultural? Bien, Susana, en primer lugar, respecto a la observación que vos hiciste hacia el cumplimiento de normas, es claramente un aspecto que para nosotros es como muy importante y por eso en muchas ocasiones mucho del trabajo que nosotros hacemos es vincularnos y reunirnos con aquellos actores que están encargados del cumplimiento de estas normas, porque bueno, que ahí creemos que es fundamental y en ese sentido no hay puntos medios, entonces por supuesto
es como muy importante, sobre todo para que esta estrategia tenga efectividad, de qué manera podemos comprometer a todos los actores intervinientes en poder llevar adelante el cumplimiento específico. Ese, desde lo primero que decía, que por supuesto coincidimos en la preocupación y de qué manera nosotros podemos seguir potenciando aún más estos aspectos, sensibilizando a la mayor cantidad de actores. En segundo lugar, es verdad que cuando hablamos de que no es la temática del consumo, no es un fenómeno lineal, sino sumamente complejo, uno de los aspectos que más influyen tienen que ver con las representaciones sociales que sostienen esos consumos y que en muchas ocasiones son las que son determinantes a la hora de mantener las situaciones de consumo. En ese sentido, todas las estrategias que pone la Dirección de Prevención, cuando trabajamos el ámbito del deporte, cuando trabajamos el ámbito educativo y demás, siempre tiene un costado de trabajar dos ejes como que son muy fundamentales. Por un lado, identificar esas representaciones sociales que son mantenedoras de las situaciones de consumo y que hay que comenzar a interpelarlas como para derribar alguna de ellas. Y por el otro lado, la perspectiva de género también, ¿no? Porque en esto que hablamos de lo cultural también se naturalizan algunas situaciones y que creemos que todas nuestras estrategias de prevención tienen que tener como estos dos aspectos como fundamentales. Ir a lo particular de ese consumo que tiene que ver con esa comunidad, con esa sociedad, con ese espacio, ir bien a lo particular que generalmente se cristaliza en representaciones sociales, y por el otro lado también de qué manera la perspectiva de género nos puede venir a dar como una luz de cómo debemos adoptar cada una de las estrategias de acuerdo a las características particulares. Así que, por supuesto, en ese sentido, cada intervención que se hace, entonces en ocasiones cuando trabajamos con centros culturales, con centros comunitarios y demás, siempre intentamos que esa estrategia que llevan adelante pueda tener todas las características locales necesarias como para que realmente pueda llegar a ser efectiva, ¿no? Nosotros en ese sentido nos corremos mucho de lo que comúnmente se llama esos programas más enlatados de que se aplican de la misma manera para todo el mundo. No creemos que esa sea la forma de poder llevar adelante estrategias preventivas, sino todo lo contrario, adaptándola a las características de cada uno de los lugares, y ahí los factores culturales, los factores de representaciones sociales, los factores de costumbre y de prácticas van a ser fundamentales tomarlos en cuenta como para poder modificar gran parte de las situaciones que hacen que esa comunidad consuma. Ahora pueden volver a activar el micrófono, a ver qué les pareció la respuesta. Sí. Muchas gracias por su aporte. Por ahí lo retomaba esto de la importancia de adecuarnos a la lugar. Particularmente le tenemos la secretaria, se conformó una red de por realidad. Muy mal, como mucha interrupción. A ver. ¿Ahí? No, hay un como que mueve el micrófono. ¿Ahí? ¿Escucha ahí? Sí, se escucha. Les pedimos al resto de los puntos, creo que se esperan. Si pueden, micrófono. A ver si es esperar. Hay un punto que aparece en pantalla. A ver, de vuelta volvemos. Hola, sí. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí sí, ahí se escucha mejor. Bueno, les comentaba, no sé hasta qué parte escucharon, nosotros pertenecemos a una sociedad comunitaria que aparte se trabaja en red con instituciones de la localidad, y específicamente ahora estamos abordando este mes en los centros comunitarios de cada paraje. Estamos trabajando con el tema de adicciones, de violencia intrafamiliar, de violencia familiar y hacia los niños, y el tema del abuso. Hablamos de que el chico pueda reflexionar a partir de una dramatización de lo que produce el consumo del alcohol en la familia, o de
todos vivimos y daños que repercuten no solamente en la persona que consume, sino también en los vínculos que tiene esa persona y de afuera, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Así que bueno, ahí sí, tenemos en cuenta las características del lugar. Nos cuesta más llegar sí a ciertos sectores porque está muy arraigado y eso se traspasa a las generaciones siguientes, como naturalizar el consumo. Pero bueno, compartir nuestro lugar y sumar estrategias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Se escuchó más o menos, pero bueno, ¿querés cerrarle con alguna...? Sí, no, solo una cuestión para Susana que me parece importante. Esta red que ustedes han trabajado, que para nosotros es como las estrategias principales en las provincias, en los contextos comunitarios, el trabajo en red es como fundamental. Y solo agregarte para que después podamos hacer como un intercambio también, porque uno de los grandes desafíos de las estrategias y las políticas de drogas es esto que muy bien decís vos, la accesibilidad. Cómo llegar a esos sectores que generalmente no acceden a esas estrategias como convencionales o que venimos realizando. Ahí nosotros tenemos como algunas iniciativas, alguna estrategia que ustedes se podrían beneficiar, así que por supuesto quedamos en contacto, pero me pareció que el diagnóstico que vos haces es como muy interesante. Por un lado, la importancia de realizar las redes o armar redes de abordaje integrales. Por otro lado, de qué manera podemos potenciar llegar a aquel sector de la población que generalmente no podemos acceder. Muchas gracias por la participación. Gracias, Trevelin. A ver, vamos a pasar entonces a Sauce Viejo. A ver, los chicos de Sauce Viejo me escuchan. Gracias, Trevelin, porque la verdad que también otro de los puntos que siempre participan. ¿Vamos? Coordinan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Otro tema lo decimos. Voy a hacer una solicitud también. Trevelin, ¿podrás silenciar el micrófono? Que quedó prendido. Bueno, vamos entonces ahora a El Dorado. Ahí están agarrando el micrófono. ¿El Dorado? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Hola, mi nombre es Rodrigo, soy de acá de la localidad. Mi consulta era sobre, más que nada, por la prevención de por la vida nocturna. Acá en El Dorado no se hacen tantas fiestas masivas. Lo que yo me estoy dando cuenta que la prevención que ustedes están orientando es más que nada para fiestas masivas. Yo soy el encargado de uno de los boliches de la ciudad y me gustaría que me den una estrategia o algún tipo de prevención para poder utilizar en uno de nuestros boliches. Hasta ahora yo no me han dado alguna herramienta para poder utilizar en mi trabajo y me gustaría que puedan suministrarme de alguna estrategia o algún consejo para poder trabajar con eso. Bien, gracias Rodrigo por la participación. Nosotros hoy acá presentamos a los fines de poder ser lo más conciso posible lo que implica esta estrategia, aspectos referidos a fiestas masivas. No implica que no estemos realizando estas estrategias en ámbitos de locales bailables como más chicos, que igual, repito, es importante porque son todos los fines de semana, hay una concurrencia general de un tipo de población que va más o menos a los mismos lugares. Tenemos como mucha experiencia en localidades chicas donde hay uno o dos locales bailables, realizar este tipo de acciones y demás, así que por supuesto te vamos a hacer llegar cómo ha sido la experiencia, porque incluso tenemos como registro fotográfico y de videos sobre las experiencias que hemos realizado y demás, así que por supuesto que sí, porque aparte es un área que nosotros creemos que tenemos que potenciar mucho más, cómo comprometemos a los encargados, a los dueños de este tipo de locales. Por eso recientemente nos hemos juntado con la Cámara Empresarial tanto de Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires, que concentran a un gran número de dueños y encargados de locales bailables, porque creemos que la estrategia tiene que
también apuntar a este tipo de contextos. Así que por supuesto te lo hacemos llegar y desde ya quedamos en contacto para que nos consultes, como para hacer asesoramiento y como para que en conjunto también llevemos adelante las acciones, porque repito, las hemos estado realizando. ¿Sí? Espero que recibir información y sea la brevedad, por favor. Buenísimo, te los pongo en contacto. Sí. Te agradezco muchísimo a los chicos del Dorado. Estaríamos pasando al último punto de hoy, que es Sauce Viejo, Santa Fe, que no sé si nos escuchan, porque me parece que están teniendo un problema con la cámara. A ver, Sauce Viejo. Y Capitán Bermúdez. Bueno, lamentablemente ellos dos quedaron con la imagen congelada. Así que bueno, en todo caso lo estaremos comunicando con ellos para que nos hagan sus consultas. De más está decir, ahí Esperanza que siguen, la gente de Piedra Buena, Cristina, la verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver en el próximo tema que tiene Cedronar preparado, que la fecha va a ser el día 23 de mayo. El día 23 de mayo es sobre prevención con la comunidad, se llama Construyendo Redes, y el objetivo es brindar los conceptos principales de trabajo en red con el fin de potenciar prácticas diarias en territorio. Esta la va a dar a Yelén, que ya la dio, que la verdad que tuvo bastante éxito, Cecilia Bonillo, que son de la parte de capacitación de Cedronar. Así que bueno, los esperamos en el próximo y bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos. Muchas gracias. Chao, gracias.